Muchos me han dicho que hay que guardar los mandamientos de Moisés y el Shabbat, los mandamientos de Moisés y el día de reposo, el día sábado. Muchos me han dicho estas cosas, pero los que afirman estas cosas están contradiciendo la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar a profundidad la Escritura. Dice en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Con Juan el Bautista puso Dios el sello para la ley y los profetas. Y ahora comenzó el inicio del reino de los cielos. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase cada uno de sus pecados y crean en el Evangelio. La palabra reino de los cielos o la palabra reino de Dios no estaba en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. No existía esa palabra porque estaba reservada para el tiempo final, para recibir la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Juan capítulo 1 versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La ley, dice, por medio de Moisés fue dada la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Sigamos. Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo no fue hecho, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descanse de sus tareas y sus labores cotidianos, descanse. Y no fue el hombre hecho por causa del día de reposo, en ninguna manera. Dijo Jesús, yo soy el Señor del día de reposo. Jesús hacía sanidades, hacía milagros, trabajaba en el día del reposo. Los discípulos recogían espigas en el día del reposo. Los discípulos también tenían sus tareas en el día de reposo. Y Jesús nunca les recriminó a ellos nada. Vamos a la palabra. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entiendan la revelación de Dios. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Leíamos en Juan capítulo 1, vamos a leerlo de vuelta, vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás. Dice que el unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Jesucristo trajo, dice, la gracia y la verdad. La ley no quita pecados. La ley no limpia pecados. El guardar el día del reposo no te va a salvar. El guardar el Shabbat o el día de reposo no te va a liberar de los tormentos del infierno. ¿Cuál es la diferencia entre guardar la ley y guardar el Shabbat y vivir en la gracia y la verdad? Todos aquellos que guardan la ley y guardan el Shabbat no pueden ser liberados de los demonios, no pueden tener sanidad divina, no pueden hacer la obra con total libertad, la cual el Espíritu Santo nos dio. Romanos capítulo 8 habla de que debemos vivir en el Espíritu, que no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Porque si nosotros hacemos las obras de la carne,
heredaremos corrupción. Pero si vivimos en el Espíritu, heredaremos vida eterna. ¿Y qué es corrupción? Corrupción que se degenera, que se deteriora, que se corrompe, que se envejece, que se echa a perder, que muere. La carne hereda corrupción, el Espíritu nos da vida eterna. Jesús vino a establecer el reino de los cielos, el cual no estaba sobre la tierra, porque Satanás tenía el reino de las tinieblas sobre toda la tierra, y Jesús vino a establecer el reino de los cielos. Si bien los judíos tenían la ley y guardaban el Shabbat, pero esta ley los conducía hasta el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. La ley era como un medio de conducción para que el hombre se adapte y se adopte a la ideología del Padre, del pensamiento del Padre, de la presencia de Dios, de guardar los requerimientos de la ley para estar preparados de corazón, para que cuando se manifieste el Mesías, el Salvador, el Señor, puedan identificarle y puedan conocerle y puedan saber quién es. Pero los que guardaban la ley, los que guardaban el día de reposo, el Shabbat, no reconocieron a aquel que vino, a Jesús de Nazaret, al Mesías, y a Yeshua HaMashiach, el Melech Adonai, el Eterno, Jesucristo el Señor. No lo reconocieron. Si tú persistes en guardar la ley y el Shabbat, no reconocerás al Espíritu Santo cuando te hable. No sabrás quién es la persona del Espíritu Santo. Y cuando un hombre lleno del Espíritu Santo te profetice, dirás: está loco, está demente, está fuera de sí, está fuera de foco, está fuera de línea. Y resulta que el que está fuera de línea, fuera de foco, y el que está loco y el que está desorientado eres tú, que guardas la ley y el Shabbat y no vives en el Espíritu, por el Espíritu y con el Espíritu Santo. Arrepiéntete y busca a Dios, porque todavía te falta conocer la verdad. Porque Juan claramente dice, capítulo 1, te estoy leyendo la Biblia, no es un pensamiento mío. Capítulo 1 de Juan, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta que tus cadenas se rompan, hasta que tus oídos se destapen, hasta que tu corazón lo reciba. Te lo digo una vez más. ¡Aleluya! Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada a Moisés porque el pueblo estaba endurecido, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo te da su gracia, Jesucristo te da su verdad, la verdad de la revelación de la palabra de Dios, para que puedas entender los requerimientos, estatutos, leyes, mandamientos y ordenanzas que le fue dado a Moisés, lo puedas entender en la gracia y la verdad redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, que pronto viene en las nubes del cielo, y todo ojo verá al Señor venir en las nubes del cielo, para que toda boca sea tapada y para que todo arrogante sea abatido, y que la gloria y la excelencia y el poder sea de Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque el Padre le plació darle al Hijo el reino y la autoridad. Jesús dijo: toda autoridad, todo señorío, todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos, no prosélitos, sino discípulos. El prosélito o el proselitismo es guardar ley, guardar ordenanzas, guardar leyes, mandamientos, estatutos, de cosas que son puramente humanas, pero que no pueden luchar contra los apetitos de la carne. Pero el Espíritu Santo vence los apetitos de la carne si nosotros le entregamos el corazón. ¿A quién tú vas a seguir? ¿A las leyes o a la gracia redentora? ¿Vas a seguir a la ley de Moisés o a la gracia de Jesucristo? Si sigues la ley de Moisés y guardas el Shabbat, haces lo mismo que hacen los judíos, que guardan el Shabbat, guardan las leyes y los mandamientos de Moisés, pero no reconocen a su Salvador y su Señor. Cuidado, puedes extraviarte de la fe. Cuidado, puedes estar desvinculado de la palabra de Dios. Cuidado, puedes estar lejos del Espíritu Santo. Cuidado, vuélvete a la fe. Vuelve a leer las Escrituras. Vuelve a releer la Biblia, porque es necesario releer la Biblia
Como el Señor lo dijo a Juan en el Apocalipsis, es necesario que profetices una vez más sobre pueblos, tribus y lenguas. La profecía no es para el mundo, es para los creyentes.